Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Queremos enviar un saludo muy especial a toda la gente que nos está siguiendo, que nos está viendo en este momento. Hoy con una muestra muy, pero muy especial que demuestra por qué el mundo del arte, digamos, tiene como incidencia básica o como objetivo directo también lograr la mezcla, la combinación de los diferentes lenguajes artísticos. Estamos con la profesora Indira Garzón. Ella es docente de la Escuela de Artes Plásticas y quien les habla, Giovanni Jaramillo Rojas, instructor de la Escuela de Formación en Literatura. Nosotros durante todo este semestre hemos abanderado, digamos, un proyecto que hoy podemos mostrar, profe, y que tiene una implicación muy importante, ¿no? Porque sin que nuestros alumnos y alumnas puedan saberlo, están muy conectados y conectadas de una manera particular. Buenos días, profe, ¿cómo está? Hola, hola a todos. Muchas gracias a la Escuela de Literatura por invitarme, por invitarnos a ser parte también de un proyecto, aunque pequeño, muy significativo para nosotros las escuelas, porque es donde coincidimos todos y todos podemos crear partiendo de un común, ¿no? Todo lo que, bueno, el proceso que hemos estado viviendo es eso, partir de un común para un bien, para un punto final, y eso me parece sumamente interesante, porque también mis estudiantes es donde manejan y aplican todas las herramientas que yo les he brindado y que hemos estado brindando con varios talleristas y profesores para este fin, para la creación del arte como tal, en cualquier expresión. Bueno, de esta manera, digamos que a lo que le apuntamos en todas y en cada una de las escuelas del municipio, pues es a la expresión, ¿no? En este caso, pues a la expresión literaria, a la creación poética, lírica, a todo lo que tiene que ver con la prosa y también, digamos, a la expresión pictórica, absolutamente visual. Y digamos que este es el producto, ¿no? Entonces, brevemente contamos un poco. Nosotros en la Escuela de Literatura tenemos varias franjas etarias, la cual estoy dirigiendo yo es la parte juvenil. Y entre varios proyectos tenemos la posibilidad de también generar el vínculo interinstitucional con el Colegio La Armonía. El Colegio La Armonía que hoy por hoy está preparando una publicación de un libro que versa alrededor de los héroes y los superhéroes, ¿no? Y cala de una manera muy particular en estos tiempos de pandemia, porque bueno, estamos acostumbrados a que los héroes y las heroínas, profe, son las que tienen capas y vuelan y están salvando al mundo de los desastres. Y de repente, en la Escuela de Literatura comenzamos a trabajar de la mano con estudiantes en la redacción y en la construcción de relatos alrededor de estos temas. Y nos damos cuenta que esos héroes, esas heroínas, no necesariamente tienen capa, ¿no, profe? Total. Es más, una de las cosas que más me impresionó al leer estos cuentos que mis estudiantes ilustraron fue coincidir en lo mismo, ¿sí? Coincidir en un mismo tema y tantas perspectivas que tenemos ante esta crisis, momento que estamos pasando, pandemia, regalo de Dios. Hay muchas perspectivas que se pueden brindar ante una misma situación. Entonces es increíble cómo cada uno tiene una percepción totalmente distinta a esto que estamos viviendo y que estamos pasando con muchísima calma y cómo el arte nos ayuda a expresarlo. Una cosa que siempre les digo a mis beneficiarios, a mis estudiantes, es que más que simplemente un taller, quiero darles una herramienta para que se expresen y aprendan a comunicarse, porque no todos somos buenos en palabras, ¿cierto? Muchas veces no somos tampoco de escribir largas cartas o de sentarnos a hablar conciso un tema, sino que también buscamos otros medios de comunicación para expresarnos y, ¿por qué no?, llegar a las emociones negativas, positivas, comunicarle a alguien la inconformidad o lo que estamos pasando también desde este confinamiento. Entonces, me pareció muy impresionante. Mis estudiantes también llevaron un proceso donde expresaron este confinamiento y pues toparnos con literatura en otro medio de expresión artístico, coincidir en puntos de vista
y sobre todo que el ilustrador que ilustra el libro se mete en el punto de vista del escritor, ¿no? Lo entiende, se pone en su piel prácticamente para realizar esta ilustración. Es un trabajo mancomunado, ¿no? Es un trabajo mancomunado y que además tiene también una historia muy, muy larga, ¿no? Recién conversábamos con la profesora de obras de la literatura que han sido ilustradas, ¿no? Y se me venía a mí a la cabeza, por ejemplo, el gran libro de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? La profe también me comentaba de otros libros. De Don Quijote de la Mancha, que yo me acuerdo que cuando niña era un libro demasiado complejo, pero el que tuviera ilustraciones, dibujos, era muchísimo más fácil y más digerible. De eso se trata la ilustración. Eso conlleva ampliar la literatura a más grupos específicos, a más gente y que sea mejor, más digerible. ¿Sí? Alicia en el País de las Maravillas es increíble, ¿no? Aparte que hay demasiadas versiones gráficas que se pueden ver de esta gran historia, de esta gran metáfora, ¿no? Nosotros siempre partimos también de metáforas, partimos también de paradojas para aprender un poco la didáctica de la literatura y cómo la podemos aplicar visualmente. Entonces también es ver más allá del personaje que nos brinda simplemente estético de la niña mona. Hay muchos artistas que han roto esos paradigmas y han ido más allá a expresar realmente quién es Alicia. Entonces eso Y es sumamente interesante. por supuesto, y lo que me parece a mí también muy particular es que no se está privilegiando el lenguaje literario por encima del lenguaje visual, de la ilustración, el lenguaje pictórico, sino que hay una correlación y que ambos Uh -huh. lenguajes se vuelven absolutamente subsidiarios, ¿no? Y podemos quedarnos acá 2, 3 horas hablando de la cantidad de obras, ¿no? Obras como las de Kafka, obras como las de Kafka. Edgar Allan Poe, las narraciones extraordinarias que tienen ahí como ese filo de la navaja, están transitando ahí entre lo terrorífico, muy dramático, oscuro, pero que Claro, también trabaja la imagen, digamos, literaria, poniéndole algo concreto como la ilustración. total. Al principio de este semestre llegó una estudiante a decirme, profe, yo elegí este libro, este cuento de Edgar Allan Poe, eh, El corazón delator. Y yo dije, wow, no es un libro, o sea, no es una historia como tal infantil, pero ella lo volvió gráficamente infantil. Ah, mira Y que ese fue su reto, ya que, exacto, es algo misterioso, es algo de miedo. Entonces, ese era el reto de ella, envolverlo en ilustración infantil. Quisiera pues también invitarlos a que estudien pendientes de las muestras de artes plásticas, donde se muestra todos estos procesos. Es increíble porque Edgar Allan Poe realmente es impresionante en su literatura. Lo que crea son mundos fantásticos y es muy parecido a lo que, o bueno, es el mismo objetivo que nosotros tenemos como ilustradores o los que estamos aprendiendo de estos procesos. bueno, profe, antes de entrar en materia, 2 cositas. Primero, dentro del arte en general, entendido como el universo artístico, creo que nada es susceptible de no ser ni pintado, ni cantado, ni escrito. Creo que esa es la ventaja que tenemos por encima de la ciencia y vamos a comenzar a tirar dardos acá, ¿verdad? El arte Claro, te brinda toda esa posibilidad y puedes abordar cualquier tema. Hablábamos recién de lo terrorífico, podemos hablar de la tristeza, de la alegría, de la pasión, del erotismo, tantas cosas maravillosas. ¿Cómo se transmite esta posibilidad infinita expresiva, digamos, en la escuela de artes plásticas? bueno, partiendo, hay un punto específico que tú tocaste que me parece sumamente interesante y es que la literatura ilustrada fue la que promovió, ¿sí? El que se crearan más investigaciones de la naturaleza o un desarrollo científico, porque era necesario comunicar. La ilustración parte de una necesidad
de ilustrar, dar luz, dar conocimiento. Entonces, eso también parte de la literatura. Muchas de las cosas que tiene literatura y bases también parten de nuestra historia como artes plásticas y la ilustración. Entonces, claro, esa necesidad nos lleva a hasta estar unidos con también la ciencia o ser una ciencia. Yo le digo a mis beneficiarios muchas veces, es que usted es un creador, lo que usted crea no lo crea nadie más. ¿Sí? Usted es un mundo aparte que usted hace lo posible, lo imposible. Lo que pasa con la literatura nos lleva a tener viajes increíbles, a conocer lugares, hasta a ser sensibles a olores, a lugares. Eso también parte de la ilustración y ahí convergemos en eso. Bueno, parte de la creación que hacemos aquí en la Escuela de Artes Plásticas, que a todos los quiero invitar también a esta escuela maravillosa. Tenemos ilustración, técnicas pictóricas, grabado, dibujo, retrato. Tenemos mucho para ofrecerles. Parte también de un conocimiento previo de composición, ¿sí? Porque aunque sea muy bello y el arte sea demasiado expresivo, también conlleva a los tecnicismos, ¿sí? A la práctica, al mejorar. Tenemos que también tener en cuenta que la composición habla por sí sola. Si la imagen está en su lado izquierdo, habla de un pasado. Si su imagen está al lado derecho, habla de un presente. Eh, la composición también conlleva al color. Si estamos hablando de depresión, podemos abarcar las tonalidades más azules, más oscuras. Si estamos hablando de felicidad y de recuerdo de felicidad y que hay mucha luz, ¿no? Entonces podemos utilizar una paleta de colores que vayan acorde a esto. Eso, todo esto teórico que prácticamente es básico, nos ayuda a componer. Pasamos también por un proceso de bocetación, entonces leemos, ¿sí? Interiorizamos, miramos también cuáles son las pautas de la metáfora, el aprendizaje, que eso es muy importante, sobre todo para la ilustración infantil, ¿sí? La idea es darle al niño un aprendizaje y no hay que hablar en el lenguaje de los niños. Entonces, se comienza a componer y se comienza por un proceso de bocetación y comenzamos a transformar esta obra, esta ilustración, hasta llegar al punto final de la obra, que es la que ya está totalmente completa y compuesta. Bueno, y es un modelo, digamos, de exploración del lenguaje muy parecido al que tenemos en la literatura. Nosotros también trabajamos a partir de imágenes, imágenes mentales, incluso recuerdos o ensoñaciones, cosas que están proyectadas hacia adelante como imaginación. Y ahí comenzamos a generar esos bocetos que son palabras y que las palabras van convirtiendo en frases, oraciones, párrafos, hasta que ya generamos una estructura, ¿no? Y también comenzamos a abordar diferentes géneros, ¿no? El poético, el absolutamente novelístico, cuentístico, la crónica, el ensayo. Y bueno, una última cosa, profe, me parece muy particular, por ejemplo, también los cómics, ¿no? Que también ha sido como dentro de la historia del arte ese momento en el que la ilustración ha se ha agarrado totalmente de la literatura, ¿no? Por mencionar algunos, Mafalda, Condorito, que conozcamos todos. Y tienen una proyección narrativa increíble, y ni hablar de la calidad de las imágenes. Total, o sea, totalmente de acuerdo. Yo crecí leyendo esto con Dorito, sobre todo con Dorito por mi padre. Y es impresionante porque, o sea, es un lenguaje mundial. El cómic o el anime, bueno, el anime es ya versión animada como tal, film, eh, es ¿se me olvidó? ¿Qué Dale, me dale, cuesta? ya nos acordaremos. Bueno, el anime, no, el manga. El El manga. manga es ya el cómic, pero que conlleva también a otra línea. Lo que es el cómic, el manga, es un lenguaje visual mundial,
¿sí? Todos sabemos, todos hemos visto un cómic, hasta las generaciones actuales ven cómic, ya que muchas cosas hasta de las películas actuales, de los medios audiovisuales, se han encargado de transformar figuras cómic, animadas, hasta literarias, pues ya en reales, ¿no? En lo que nosotros le decimos como que reales, en personas. Entonces, es increíble esto. La base literaria también es muy importante porque ahí también crece y nace algo que se llama creación de personaje, que eso también lo vemos muchísimo en ilustración. ¿Cómo crear un personaje? Sí, cuando una época tiene que tener características, ¿no? Entonces ahí también se vuelve un proceso, la transformación de lo que está escrito en algo visual, que no es sencillo, no es sencillo, pero se logra y lo hacen posible. Es increíble estas personas como tan creativas que tenemos en la escuela. Ahí está. Bueno, ya sin más, vamos a pasar ya a la muestra. Como les mencionamos, en la Escuela de Literatura trabajamos estos relatos, trabajamos estas historias, digamos, desde cero. Y en un momento, cuando ya creímos que estaban lo suficientemente listas, invitamos a la profe Indira para que por medio de su escuela pudiera generar ilustraciones de estos relatos que se construyeron en la comunidad de la armonía, ¿no? Que es un colegio que le apuesta mucho a la expresión, digamos, escrita, ¿no? En su departamento del lenguaje, liderado por la profesora Lady Cortés, de la cual también vamos a leer un fragmentito de su cuento y a ver la ilustración. Es de las pocas iniciativas que yo conozco que un colegio tiene, ¿no? Apostarle tanto a la lectura y a la escritura. Así que, profe, en, en su pantalla. Ok, ¿me colaboras? Ah, vale, sí, ahí está. Listo. Bueno, a nuestras manos llegó este gran y hermoso proyecto de cuentos. Pues fue muy interesante, realmente yo lo hice voluntariamente, ninguno lo hizo porque no quiso. Entonces eso me pareció muchísimo más atractivo y llamativo, es que cada uno estaba dispuesto y totalmente abierto a leer, ¿sí? Porque eso es, leer otro mundo e intentar plasmar su mundo. Entonces empezamos con este cuento que es Salvaste mi vida, Señor, que conlleva directamente a la depresión por un trauma y por un abuso desde muy pequeña. Entonces, eh, la autora de la ilustración fue Paola Andrea Castellanos, la cual quiso comunicar en esta composición tanto la depresión interna, que es la niña que se está cogiendo el rostro con las dos manos, la niña que es la representación del abuso infantil, cómo tuvo que vivirlo, y como la niñez arrebatada, como la inocencia arrebatada desde tan temprana edad, que es este globo con la silueta de una mujer, ¿no? Que siempre va a llevar su inocencia arrebatada. Y pues la escalera es el camino como tal de la vida y una composición hacia abajo, pues por todo esto negativo que representaba en cuanto a la descripción del cuento, hablaba de los días típicos en los cuales la representación de un día gris para esa persona representaba demasiada tristeza y no entendía por qué las otras personas les alegraba tener un día gris y un día que a lo mejor ella estaba en conflicto y los otros estaban en algo familiar, pero ya no podía disfrutar. Los invito a que puedan observar y leer estos libros, este libro y los cuentos que prepararon ellos para toda la comunidad mosqueruna son supremamente interesantes y hermosos. Continuamos con Los Ok, héroes sí existen. perdón, profe. La autora del relato anterior, María Camila Moctezuma,
del colegio Sí. La Armonía. Acá tenemos un fragmento y bueno, creo que mejor no se pudo haber dicho, profe. María Camila Moctezuma con ilustración de Paola Andrea Castellanos. Listo. Muchas gracias. Vale. Listo. Continuamos con los héroes existen. Como habíamos dicho anteriormente, muchos de estos cuentos relatan la realidad y la época de pandemia y confinamiento que estamos atravesando por este momento. Muchos eh, se enfocan en aspectos positivos, otros también pueden enfocarse en aspectos, digamos, como no tan positivos, pero que son realidad y que son vivencias y es totalmente también respetable. Esta es la ilustración por Alexa Chávez de El cuento Los héroes sí existen. ¿Quién es el autor de este cuento, profe? Angie Carolina Parra del Colegio La Armonía. Ok, perfecto. Ella habla y se expresa de una manera muy parecida a la cual tú lo hiciste al comienzo, de que todos creemos que los héroes son de los cómics, que son los que tienen capa, que son los que tienen escudo, eh, pero no, aquí ella representa en su escrito al héroe, a esos médicos tan importantes que han estado en la batalla y luchando en los hospitales, en las investigaciones, pues por nuestro bienestar y por nuestra tranquilidad y por nuestra salud. Entonces ella expresa muchísima gratitud a estos médicos. Entonces Alexa lo que hace es transformar y pues como pueden ver la imagen dice más que 1000 palabras a veces, entonces reúne absolutamente todo esto de este cuento, expresa todo el rostro de los doctores, expresa también su medio, el mundo y demás. La composición está muy completa y pues también muy limpia. Claro, remarco un poco lo que mencionabas en relación a la ilustración anterior, de pronto la tristeza, la escala de grises, ¿no? Y de pronto acá la aparición ya de un color tan positivo, o tú me corregirás como el azul, ¿no? Sí, lo que pasa es que el azul puede ser negativo o positivo dependiendo de su contexto. A eso vamos con la psicología del color. La Ok. psicología del color, aunque tiene una base que es fundamental saberla, pero la psicología del color también conlleva al contexto y en dónde lo pongamos. Si nosotros ponemos un azul en algo relacionado con un hospital, es limpieza, ¿sí? Y el azul tiende a ser muy frío, pero si lo ponemos en una habitación con una persona que sufre de depresión, le da más depresión aún. Ah, Entonces mira. realmente el color es tan fundamental y tan importante de dónde donde lo comuniquemos, en qué forma o en qué espacio, en qué contexto, hasta en qué cultura lo pongamos, que es lo que va a simbolizar con más fuerza. Aquí lo que ella quería expresar obviamente era un poco de su limpieza como doctores, lo que están haciendo, pero también que no es una época fácil, entonces también suele ser una época muy fría, ¿no? De confinamiento, de poco tacto, de lejanía, ¿no? Entonces también es por eso que se utilizó solamente la gama de paleta fría. Bueno, me parece muy interesante porque, digamos, en el mundo literario también, aunque haya palabras que tengan el mismo significado, tienen una, digamos, sonoridad distinta que les da otro contexto. Es muy diferente decir casa a decir morada, a decir hogar. Y eso son Uh -huh. tonalidades que van adquiriendo las palabras dentro de un texto que son las que configuran lo que técnicamente se llama una cadena léxica, ¿no? Cómo vas coloreando el texto utilizando determinado tipo de palabras y no otros, no otras. Está bueno. Ok. Gracias. En cuanto a, nosotros también le decimos tonalidad a los tonos, a la comunicación tonal que nosotros damos. Esa es la tonalidad también. Ok, bueno, buenísimo. Entonces, seguimos. Listo, El hijo de la laguna. Esta ilustración la hizo Jennifer Otalora. ¿Quién hizo el cuento, profe? Este cuento lo hizo Paula Quintero y más allá del cuento, acá quiero hacer una pequeña aseveración, es una crónica de un personaje que estoy Okay. completamente seguro
que muchas personas en Mosquera conocen, porque es una persona que tiene, además de nombre propio, es una persona que vive y que existe y que se autodenomina el guardián de la laguna. Entonces acá comenzamos ya a converger con el tema de los géneros literarios, que me parece también muy interesante. Los dos cuentos anteriores de ficción y acá ya hay un cuento de no ficción, es decir, un lenguaje muy similar, digamos, al de la crónica o directamente al de la crónica, pero digamos desde el periodismo, ¿no? Descubrir a un personaje por medio de la verdad. Es increíble porque cuando nosotros, o sea, cuando yo no quería leer los cuentos, porque primero quería que ellos lo leyeran, lo plasmaran y me comunicaran qué querían comunicar, a ver si coincide. Cuando yo leí el cuento y cuando ella me lo presentó con gran pasión, pues me impresionó también ver que este personaje es el esposo de la Laguna de la Herrera y que también nos enfocáramos en esa parte previa y del por qué también nosotros los seres humanos, el ser humano en sí, o sea, mundialmente, destruye muchísimo la naturaleza, ¿no? Ese también sabemos que parte de lo que estamos viviendo ahora es como un despierta humanidad que estamos perdiendo muchas cosas, que está siendo como algo invasivo con el mundo y más con la naturaleza. Entonces, me encanta esta crónica y me encantó la ilustración realmente tan sencilla que logró Jennifer. Realmente me impactó en cuanto a su sencillez y en cuanto al amor que se ve de este hombre. Realmente no hubiera esperado más de ella, que hubiera ilustrado al esposo de la Laguna de la Herrera, quien custodia y custodiaba siempre su laguna, tenía amor por los animales, respetaba, hablaba con ella. De un momento a otro se fragmentó y él se separó un poco y volvió después a su hogar y verla que realmente estaba tan destruida, donde cazaban a los patos. Y eso sé que también pasa muchísimo, que llegaba todo el mundo a cazar los patos que venían de, ¿cómo es que se llama? Se me va la paloma. Se va el pato. Sí, se me va el pato. Migrando. Bueno, que venían, exacto, migrando, o sea, que venían migrando, que llegaban muchos allí a cazarlos y demás. Entonces también representa ese dolor de una persona consciente que creció en un lugar natural, que la amó tanto, ese dolor que sienten también hasta, digamos que desenfoquémoslo un poco de no solamente pasa aquí en Mosquera, sino en todo Colombia, que sus campesinos están sufriendo por contaminación, por explotación de sus tierras, por la extracción de petróleo. Entonces también nos lleva a cuestionar tantas problemáticas que tenemos sociales, y también de humanización con nuestra naturaleza, que pues nos deja una hermosa enseñanza. Realmente este cuento también, bueno, esta crónica también la amé muchísimo. No, y la crónica muchas veces tiene también ese objetivo, ¿no? Agarrar determinados paradigmas que nos presenta la realidad y comenzar a desmenuzarlos por medio del relato, ¿no? El relato como ese nivel de configuración narrativo que nos permite acercarnos a la realidad de una manera puntual. En este caso también no solo perfilando un personaje, sino también denunciando determinado contexto que bien lo acabas de mencionar. Esta crónica fue escrita entonces por Paula Quintero, también del Colegio La Armonía, profe. Genial, genial. Aparte que me hace, esta crónica y este ejercicio representa totalmente el propósito de la ilustración que tiene, y es en cuanto a lo social, en cuanto a la crítica y el dar también solución. Me encanta. Pasamos con Soy mi propia heroína. La ilustración fue hecha por Ana Marcela Buitrago. Andrea Nieto, la escritora, también del Colegio La Armonía. Ok, creo que es cuento, ¿sí? Este también Sí, este es cuento o crónica. sí. Bueno, Está ahí en la este cuento, mitad, está ahí yendo y viniendo porque parece también ser un sí, relato medio autobiográfico, ¿no? exacto. Entonces, me parece sumamente importante y es muy bello leer este cuento, ya que creería que a muchas personas nos ha pasado porque
pues creo que todos pasamos por procesos en esta vida. Y es como ella cuenta a través de un sueño, un día, un feo día, esos días que tenemos todos, que nos cuestionamos, que no nos hallamos, esos feos días. Y en ese feo día ella durmió y soñó con la mamá y la mamá le dio unas palabras que todos, que ojalá todos nos dijéramos internamente o nos encargáramos de decirle a nuestras personas más cercanas y que tanto amamos. Y es, tú eres capaz, tú puedes, confía en ti. Es más, tú eres tu motor, ¿sí? Independiente de todo lo externo, en la alimentación de ese amor propio que es tan importante, ¿no? Que alimentamos el cuerpo, sabemos que tenemos que alimentarnos espiritualmente, pero internamente también tenemos que ejercitar ese músculo de la autoestima, del amor propio, del cómo me veo, del diálogo interno. Entonces, este cuento me pareció sumamente hermoso, mucho más digamos, la ilustración cuando yo la vi, la amé de la manera tan exacta que hasta tiene los colores, que externamente hay vientos fuertes, ¿sí? Externamente hay mucho movimiento y hay colores fríos, ¿sí? Pero en su interior y en la vestimenta que tiene este personaje es cálido y tiene un rostro de calma. Y es eso a lo que tenemos que llegar en cuanto al equilibrio emocional que habla esta estudiante y este cuento tan hermoso que es como la calma y ese amor interno que independientemente de los vientos fuertes, nosotros estemos en calma con nosotros mismos y eso nos va a facilitar tantas cosas. Bueno, perfecto. Recordemos que este cuento Soy mi propia heroína lo escribió Andrea Nieto. Mejor interpretación, creo que imposible. Seguimos. Ay, discúlpame, aquí se repitió este cuento se llama Saudade. Saudade. Exacto. Saudade. Saudade es una locución en portugués que no tiene una traducción al castellano ni a ningún otro idioma, pero lo que más, a lo que más se asemeja es como a melancolía, a nostalgia, incluso a Ujú. tristeza, ¿no? Que muchas veces lo que les decía, ¿no? Desde el punto de vista del significado de las palabras, metemos en la misma bolsa la melancolía, la nostalgia y la tristeza, que tienen, digamos, para utilizar un lenguaje que podrían utilizar en la escuela de pintura, una paleta de colores muy similar, pero no exactamente la misma, porque una cosa es la melancolía, otra cosa es la tristeza. Entonces, este cuento se llama Saudade y su autora Karen Juliana Armero. Este cuento lo ilustró Gladys Rodríguez. Realmente, cuando lo vi también me impresionó muchísimo porque ella dijo, profe, lo hice todo en escala de grises. Y yo, ok, no hay ningún inconveniente. Cuando lo vi, cuando lo leí, ya entendí por. Y este cuento es sumamente interesante porque demuestra la dificultad que han tenido los doctores en ciertos países o locaciones, los cuales han sido hasta amenazados. Algunos felicitados, algunos personas muy coherentes y muy humanos felicitan y aplauden la labor de estos doctores, pero hay otros también que los atacan. Entonces, también nombra este ataque hacia los mismos doctores y muestra a este personaje principal que pues estudió medicina, su añoranza, ¿sí? Su nostalgia, esa nostalgia que tiene al recordar ese campo dulce donde antes podía estar y esa ciudad tan áspera con tantas problemáticas que tenía y ese quiero estar en otro lugar, quiero descansar, quiero que esto acabe. Entonces, esta me pareció también sumamente interesante Esta realmente. habla alrededor de la rusticidad que tiene la ciudad y la tranquilidad que puede transmitir el campo. Y además en un tono muy lírico también, ¿no? Muy poético. Es un cuento que tiene la construcción de unas metáforas muy puntuales y que además son muy delicadas. Quiero llamar la atención
incluso que hasta este momento y las otras ilustraciones que nos faltan solo son chicas las que escribieron y las que pintaron hasta ahora. Entonces me Hasta parece muy ahora, particular. solamente hay un chico. Ah, bueno, dale. Entonces, continuamos, profe. Listo. Seguimos con esta. Ahí está. Este relato se llama Mamá. Mamá. Y lo escribió Ana María Arévalo. Alguna cuestión ahí nos falló con los títulos, pero este relato se llama Sí, qué Mamá. pena, No, 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 por favor. Lo qué que importa pena. acá es los relatos, la literatura y las Sí, ilustraciones. seguramente se exportó las capas que no eran, entonces no salen los títulos como debería. Me disculpo, pero Profe, vamos al... no hay problema. Entonces, Mamá, relato de Ana María Arévalo, también de la armonía. Listo. Ilustración por Tatiana Tinjacá. Esta también es muy interesante y muestra nuestra historia y nuestro, digamos, como nuestra perspectiva hacia la mamá, ¿sí? Hacia esa mamá que lo puede todo, que esa mamá que reafirma que todo está bien. Entonces hace como tal eh, homenaje al ser madre en estos tiempos tan complicados, donde esta arquitecta, donde esta profesora, donde en este momento las madres en casa son todos, son maestros, son todo. Entonces es también muy interesante este retrato porque nos lleva a recordar ese aspecto y esa figura de madre que yo creería que la mayoría de hogares tenemos en casa. Ok, este es un relato corto y como estamos inscritos, digamos, dentro del contexto de la construcción de relatos, crónicas, de cuentos alrededor del tema de héroes y superhéroes, pues los mismos estudiantes, digamos, que se han encargado de llevarlo de acuerdo a lo que ellos consideran pertinentes, ¿no? Entonces tenemos a un cuidador de una laguna, una persona que está comprometida con el medio ambiente, tenemos a una madre que hace de madre, de padre, de médico, de enfermera, de cocina, de todo. Tenemos a una médica que está en el frente de batalla y bueno, acá pasamos a un regalo para el mundo. Este es un cuento que escribió la profesora con la que hemos trabajado mancomunadamente este espacio con el Colegio de la Armonía, la profesora Lady Cortés. En el libro se van a incluir relatos no solo de estudiantes del colegio en todos los niveles académicos, sino también de docentes y de familiares que quieran participar. Profe. Genial, genial, genial. Esta es, digamos que creo que con esta cerramos con broche de oro y con otra perspectiva totalmente distinta a lo que desde el principio hablamos, estamos viviendo en este momento. Ya vimos muchos puntos de vista, tanto internos como externos, y llega este que puntualmente concuerdo, muchas veces concordé con este cuento y dije que interesante, porque las crisis muchas veces hay que aplaudirlas y no hay que aferrarse a lo negativo, sino a lo que podemos sacar de esto. Entonces, continuamos con un regalo para el mundo y la ilustración fue realizada por el único hombre del grupo de esta presentación, Cristian Acero. Ahí está, bueno, es un relato, digamos que rescata eso que recién mencionabas alrededor de ver lo positivo, de ver la flor en medio de lo que se presenta como un basurero, ¿no? De la esperanza, de poder tener la Exacto, posibilidad de proyectar lo positivo. exacto. Nombra como un monstruo, sí, que ha llegado en esta época, que ha, que ha transgiversado totalmente toda realidad que conocíamos. Y todos creemos y en cierto momento hemos tenido esa sensación de que nada de esto es lo que habíamos vivido antes o sí, que todo está como desubicado. Empieza el relato, describe cómo es esta realidad como monstruo, pero comienza a cuestionarse y comienza a adaptarse a estar en casa, a crecer como persona. Entonces, digamos que
ese punto en específico, cuando comenzó el confinamiento y la cuarentena, fue el enfrentarnos con nosotros mismos, el estar solos realmente, solos, el trabajar en nuestras casas, el estar con nuestra familia, si es que vivimos con familia, el ocuparnos de nosotros mismos, ¿sí? Sin demás bulla ni ruido exterior, que nos llevó a realizar un proceso interno demasiado fuerte y a cuidarnos, cada día regarnos, cada día cuidar nuestras hojitas, mirar qué estaba bien, qué estaba mal, qué se puede cambiar. Y aquí, muy puntualmente en este cuento, recordé a una psicóloga, la cual la aprecio mucho, y es que eh, dice que estas épocas llevó a muchas personas a conocer y a explotar talentos que ni siquiera sabía que tenían. Claro, Entonces eso me pareció sumamente interesante, por eso la ilustración, vemos como todo en el exterior está frío, medio oscuro, aunque el sol brille, ¿no? Como medio oscuro, y esta persona dentro, no importa dentro de su mente o dentro de su casa, cuidándose, floreciendo, ¿sí? Siendo consciente, tal vez teniendo un poco de tristeza y no limitando, porque la tristeza también tiene que salir, no limitando a que no salga, pero sí cuidándose, haciendo su proceso interno suave, delicadamente, como todos nos lo merecemos. bueno, me parece muy importante poder cerrar de esa manera, profe, porque el arte finalmente, desde la perspectiva que lo miremos, nos permite eso, ¿no? Purificar, expresar y también muchas veces sacar esas cosas que de otra manera serían imposible que vieran la luz del sol. Entonces, Así es. acá tenemos también en la Escuela de Literatura decenas de relatos y de cuentos, tanto de la franja infantil como de la franja juvenil, como de la franja adultos. También, digamos, en la Escuela de Artes Plásticas. Y bueno, para nosotros, desde la Escuela de Literatura, solo agradecimiento por esta posibilidad de vincularnos y esperando que en el segundo semestre podamos seguir avanzando con colaboraciones de este tipo, ¿no? Este trabajo, digamos, hombro a hombro, profe. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por el espacio, por la buena disposición, la buena onda. Y el cierre es para la Escuela de Artes, para la Escuela de Muchísimas Artes Plásticas. Claro que sí. Muchísimas gracias, en serio, a la Escuela de Literatura. Estoy sumamente agradecida que nos inviten a su espacio de muestra, que nos den sí, como este puente invisible entre estas dos artes. Me parece sumamente interesante. Un saludo muy especial a cada personita de la Escuela de Literatura que está creando realmente esto, o sea, tienen un talento increíble, tienen un mundo que explorar y explotar también de su talento. También un saludo a mis beneficiarios, a mis estudiantes que colaboraron específicamente con este proyecto de literatura, que se tomaron el tiempo y la delicadeza de leer esto, de realmente sentirlo y plasmarlo. Un saludo a todos ellos de las clases de ilustración. Un saludo también a mi coordinadora Alejandra Rodríguez, que también hace posible estas comunicaciones entre escuelas. Y al secretario de Cultura también. Y a Oscar, específicamente al coordinador de literatura, por también su gestión que ha hecho para unirnos. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Para mí es un honor y aquí estaré las veces que sea necesario y me necesite. Ahí está. Bueno, entonces saludamos una vez más a todas las personas que nos están viendo. Queremos también invitarlas, por supuesto, para que se inscriban a nuestras actividades, nuestros talleres, no solo de las dos escuelas que acá estamos consignando, sino también a todas las posibilidades que tenemos, ¿no? Dentro del teatro, los audiovisuales, la música, que finalmente esto muy pocos municipios tienen algo tan arraigado. Así que si no lo Total. aprovechamos, estamos, como se dice popularmente, en el horno. Les mandamos un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.